La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de la conversación del Diario Agrícola. Y en este capítulo tenemos el honor de estar en presencia de Tamara Rojas, ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile. Sí, de Antumapina. Y actualmente subgerente de desarrollo de mercado de Martínez y Valdivieso. Sí, así es. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por estar acá, Tamara. Igualmente, feliz de poder aportarles con el mensaje que tal vez espero entregar. Eso, buenísimo. Siempre me gusta partir estas entrevistas porque claramente aquí estamos en una conversación del Diario Agrícola de cómo parte tu historia con ¿cuál es tu relación con lo agrícola? ¿De dónde nace todo esto? ¿Es algo que partiste de niña? ¿Quizás algo que se fue desarrollando cuando creciste más? No sé, cuéntame tú cómo empezaste y cómo te picó ese bichito de la tierra y de la naturaleza. Bueno, mira, yo siempre he pensado que hay personas que son univocacionales y hay personas que son multivocacionales, ¿ya? En mi caso, y para muchas personas que tal vez nos están escuchando, yo soy multivocacional, ¿ya? Y lo que me pasa con la agricultura es que siento que es una profesión multivocacional. Me extiendo un poquito más. Por ejemplo, un fonoaudiólogo va a trabajar en algo específico, un enfermero o enfermera también. Pero cuando tú ves la agronomía es tan amplio. De hecho, es una de las mallas curriculares que tiene más diversidad de asignaturas. Tiene matemática, pero tiene química, pero tiene biología, y puede ser al aire libre, pero también los que se dedican a tasaciones pueden trabajar en banco, y tiene una parte comercial, y tiene una parte técnica, y puedes dedicarte a la investigación. Entonces, es como un abanico infinito de posibilidades que se abren, y eso sin mencionar que yo fui la última generación de la universidad donde habían especialidades. Ahora es una mirada distinta. No digo que es mejor o peor, porque no soy como las típicas viejas que antes era todo. No, yo creo que hay que ir evolucionando en la medida que el mundo evoluciona. Pero sí, yo fui la última generación que era con una especialidad, y cuando tú ves las especialidades hay desde enología, fitotecnia, economía agraria. Entonces, la manera de acercarme a la agricultura y cómo me enamoré de la carrera, porque yo soy una apasionada de mi trabajo, pese a que soy músico también, ¿ya? Pero porque creo que está bien tener hobbies también. Pero por supuesto, básicamente es esa amplitud de posibilidades la que me enamoró. Que yo dije, bueno, cuando uno sale del colegio es muy chico para elegir. Yo siento que no tienes necesariamente la madurez para poder enfrentar esa situación. De hecho, en mi caso particular, yo me tomé un año como también para tomar una decisión madura, porque además yo dije, aquí lo que entre lo termino, que me gusta terminar las cosas que empiezo. Bueno, sí. Pero creo que cuando uno sale tiene una madurez que le permite ver muy poco de lo que quiere hacer. Y en el caso del agro, yo tenía esta mirada muy amplia, pero no sabía tanto a qué me iba a dedicar. De hecho, las ironías de la vida, que mi mención es fitotecnia. Hice una especialización en Argentina en mejoramiento genético. Jamás he ejercido en ninguna de las dos cosas, ¿ya? Porque al final la vida te va llevando a lo que más te gusta, y que gracias a Dios lo que estoy haciendo ahora es lo que más me gusta. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿fue una decisión más de algo que te tincaba o siempre te gustó desde niña el entrar a estudiar agronomía? Mira, yo creo que fue un mix, ¿Ya? Fue un mix de cosas, porque obviamente hay una parte muy racional, pero también muy intuitiva, y que tiene que ver también con el carácter de las personas, con cómo son, ¿ya? En mi caso particular, creo que la posibilidad de trabajar al aire libre siempre fue algo que me ha atraído mucho. Ahí estaba la posibilidad de ingeniería forestal, que también era al aire libre, ingeniería en recursos naturales renovables,
que yo últimamente me he dedicado harto al desarrollo sostenible, así que los toco levemente, y estaba la opción de agronomía, dentro de carreras al aire libre. Así que yo te diría que algo que primó mucho fue este tema de cómo mi carácter calza con la posibilidad de trabajar al aire libre. Sí. O sea, esa fue la variable que más pesó en tu decisión. Es una variable que tuvo mucho peso, mucho peso. Pero también, por otro lado, yo vengo de una familia donde mi papá trabajó mucho tiempo en minería. Perfecto. ¿Ya? Y toco esto porque a veces uno dice, Chile, minería. A mí me da un poquito de celo profesional. Porque Chile, país de agricultores, no solo de mineros. Hay mucho de la identidad de Chile que está en la agronomía. Que puedan estar mucho, poquito, nada de acuerdo con la actividad de los campos, o con el rodeo, o con los guasos, es variable dependiendo cada uno. Pero nadie puede negar que hay una identidad muy profunda arraigada en la agricultura. Y yo creo que mi papá de alguna manera me ayudó a ver, yo creo que dependiendo de donde uno le toque nacer, tiene más o menos injerencia lo que tu entorno vea de ti para poder escoger la carrera. Y en mi caso particular, mi mirada de la agricultura fue súper influenciada por mi papá, porque la minería es un recurso natural no renovable, claro. Pero la agricultura es renovable. Entonces es una carrera infinita, no tiene fin. Genial, genial. Oye, Tamara, ¿y cómo parte tu vida profesional? Entiendo que te gustó mucho tu carrera, la elegiste por todo esto que me estabas contando, pero ¿cómo haces el traspaso entre la universidad y tu primer trabajo? ¿Partiste trabajando en la universidad o cómo fue ese desarrollo? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque a mí me encanta también trabajar con gente joven y creo que ahí uno puede incidir un poco en los que están escuchando, ¿ya? Yo creo que es súper positivo lo que hice yo, que fue involucrarme desde la universidad con lo que quería hacer, ¿ya? Me metí a cuanta ayudantía que pude hacer, la hice. Fuera buena o mala haciéndolo, ¿ya? Pero creo que el tener roce con los profesores, el poder tener visibilidad con ellos, poder ser muy preguntón, ¿ya? Te abre puertas después profesionales. No digo que uno lo haga por interés, pero sí por curiosidad. Claro. Yo creo que lo que nos está faltando un poco en esta era en donde la información está tan disponible es ganas de saber cosas. Porque tú a veces quieres saber lo que no está disponible, eso es lo que más te atrae. Entonces yo creo que ser una alumna muy activa, yo fui muy activa, le saqué el jugo a la universidad en todos los sentidos, no solamente en el sentido académico. Lo pasaste bien también. Sí, pues, o sea, es que quién no puede saber que en Antumapo, porque aparte es una universidad que está súper lejos de todo. Entonces tampoco tenía la opción, había una micro que a mí me servía, que me demoraba un montón en llegar. Entonces tú te quedabas ahí todo el día, entonces tenías unas ventanas de 3 horas entre medio. Yo lo que hice fue usar mis ventanas de 3 horas para juntarme con profesores, para preguntar y ser muy preguntona, para tomar todas las prácticas habidas y por haber, y también para hacer ayudantías, aunque fuera para revisar pruebas, ¿ya? Mi ayudantía consiste en revisar pruebas, yo las reviso, ¿ya? Hasta en eso yo creo que me fui introduciendo en esta carrera maravillosa, porque realmente es maravillosa, que después me llevó hacia lo que estoy haciendo actualmente. Buenísimo. Ese fue como el primer paso. Y de hecho yo tengo una historia medio curiosa, ¿Ya? poco común, creo yo, porque yo estoy trabajando al día de hoy, 16 años después, en el lugar donde yo hice mi práctica profesional. No te creo. Entonces por eso yo también creo que es muy relevante donde uno haga la práctica, y es más, yo hice más de una práctica, no teniendo que hacerla, ya, porque cuando tú ya cumples, como está hecho el check, exacto, no necesitas más crédito, y salió esta publicación de que se necesitaba una persona para una práctica, y a mí me encantó la descripción. Y cuando yo llegué a la entrevista me dijeron, pero tú ya hiciste la práctica, sí, pero quiero hacer otra. Y me miraste con cara de, ¿y por qué? No, porque esto se ve tan entretenido, lo quiero practicar. Y que creo que es un poco una deficiencia que veo en las generaciones de ahora. Claro. Que a mí por lo que hago me toca mucho entrevistar personas. Y yo ofrezco prácticas también. Entonces me toca estar con ese segmento. Y cuando tú entrevistas, a rato uno pareciera que te están entrevistando a ti, es muy curioso. ¿Y qué me dan? ¿Y qué me ofrecen? Y yo digo, pero es al revés. O sea, ¿qué me ofreces tú? Estás empezando, estás partiendo, vas a cometer errores probablemente. Entonces, creo que es una bonita reflexión pensar en cómo uno mira la carrera, y si lo mira como desde la mirada de qué voy a aportar yo, o si lo miras desde la mirada de qué me va a entregar a mí.
yo siempre lo he visto de qué voy a entregar yo a la agricultura en Chile. Más patúa todavía en Chile y Perú, porque mi empresa tiene injerencia también fuera de Chile. Sí. Buenísimo. Ahí más ratito te pregunto de la parte de Chile y Perú. Sí. Pero siguiendo como en el orden cronológico, Sí. Entiendo que has trabajado en varias instituciones previo a Martínez de Valdivieso, creo que estuviste en la FIA. Mira, sí, ahí yo tenía una participación gremial, porque Entiendo. uno aparte, por eso yo partía diciendo que uno es multivocacional, ¿ya? Porque yo creo que también podría ser trabajadora social. Yo estudié agronomía por una cuestión media romántica. Yo dije, voy a ayudarle a los pequeños agricultores a sacar adelante, con esta mirada que está muy linda, media quijotesca a ratos, que eso es lo que uno tiene cuando recién sale de la U, que me encanta. Y me ha tocado trabajar con puros agricultores y empresarios grandes, ¿ya? Es como todo lo opuesto, ¿ya? Pero ha sido maravilloso, fíjate, porque en cierta manera, si bien el motor inicial tiene que ver con algo más social, yo me he vinculado con, por eso tú decías, he hecho otras cosas, sí, he hecho otras cosas, y de hecho en la misma empresa he hecho varias cosas, por eso no me he podido aburrir. Claro. No era 16 años haciendo lo mismo no, o sea, cada 4 años siempre he estado haciendo cosas nuevas. Pero lo ligo un poco a esto de lo social, que yo digo soy agrónoma, pero también soy trabajadora social, me siento internamente, porque tengo esta mirada de cómo uno aporta a los gremios, ¿ya? Y el gremio agrícola es bastante peculiar, tiene características distintas a los otros, ¿ya? A los otros gremios como por ejemplo el colegio médico, todo, que es como, hay una misma identidad. Acá hay muchas identidades. Los agricultores del norte no son lo mismo que los del centro, no son lo mismo que los del sur, varía muchísimo. Y yo me pude vincular, estuve harto tiempo trabajando en la SACH, la Sociedad Agronómica de Chile, Perfecto. que de hecho es uno de los organismos formales más antiguos de Chile, ¿ya? De Chile. Y aquí desde el lado científico, porque es una agrupación que desarrolla instancias, congresos agronómicos, para que las distintas universidades puedan interactuar entre sí. Eso no es para ganar plata, eso es por gusto por la ciencia y por cómo podemos, cada vez más, que ahí tenemos un desafío interesante, unir lo que hace la academia, las universidades, con lo que hacen los privados y con lo que necesitan los agricultores. Porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay figuras que aquí no hay tanto, que son de estos extensionistas. Exacto. Nosotros acá en Chile los profes no solo tienen que ser buenos profes y hacer clases, sino que además investigar. Entonces, no siempre tienes los dos roles, tienes que hacerlo. Y por otro lado está la empresa privada investigando, y por otro lado están las necesidades de los agricultores. Entonces, ¿cómo unimos? Por eso me interesó mucho haber participado en la SACH, cómo unimos lo que hace la academia, las universidades, los centros de investigación con los agricultores, y cómo lo unimos con la empresa privada, ya que no existe esta figura de extensionista, y que es parte de lo que yo hago actualmente en mi trabajo remunerado. Entonces lo ligo con lo otro. Y la otra pega que tuve, que participo de hecho hasta el día de hoy, pero ya estoy dejando porque creo en la alternancia en el poder, tiene que ver con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Ah, perfecto. Ya, yo en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, desde mis posibilidades, talento, cariño, que el otro día, de hecho, en redes sociales, alguien preguntó, oye, ¿qué me da el colegio? Ya hicieron como una especie como de crítica, que yo creo que las críticas cuando son con una mirada constructiva son súper buenas. Absolutamente. Pero como, ¿qué me da el colegio? Y yo le respondí y le dije, ¿sabes qué? Yo te invito a hacer la pregunta al revés. ¿Qué le puedes dar tú como profesional al colegio? ¿En qué puedes servir? Y esa es la mirada por la cual yo me involucré en el colegio. Y yo dije, ¿qué puedo aportar aquí? Y bueno, pude participar del primer grupo del colegio que generó la Comisión de Guía de Género, ¿ya? Entonces ahí hay también con una mirada social de cómo las mujeres podemos aportar en agricultura, cómo podemos reducir brechas. Tenemos que obviamente saber que la agronomía, que partimos diciendo que es una carrera increíble, la agricultura es maravillosa, sí tiene una componente tradicional súper potente. Entonces, en esa componente profesional, como las mujeres, en esta nueva mirada, aportamos. ¿Qué aportamos distinto? Entonces, que a mí me encantan los hombres, ¿eh? Yo estoy casada con un hombre y tengo hijos hombres, tengo amigos hombres, no tengo nada en contra de los hombres, me encantan. Sino que desde la mirada de todo lo contrario, como las mujeres podemos aportar en la agricultura, y ahí se creó esta comisión, y ahí yo también he estado trabajando activamente en esa línea. ¿Y hace cuánto tiempo estás en esa comisión? Mira, llevamos ya 4 años. Han habido algunos hitos
obviamente el colegio ha tenido ciertas renovaciones Exacto. y yo voy un poco de salida para darle la posta a las nuevas generaciones. Yo no soy tan vieja, pero tampoco soy tan lolita, entonces para tener una mirada más fresca de la equidad de género. Me interesa que me cuentes Sí. un poquito qué fueran los logros como concretos que se pudieron hacer Sí. y también cuál fue el análisis que los llevó a hacer una comisión. Por lo que me estabas contando Sí. recién, al final Sí, es cierto y es muy palpable que Ujú. es una profesión muy tradicional. sí. Entonces los roles de los géneros históricamente se han cumplido de alguna forma. Entonces, Sí. ¿cómo llega Sí. esta comisión a hacer un cambio a la agricultura chilena? Sí, mira, y yo básicamente? creo que, y aquí me gustaría destacar, independiente del colegio, lo que está haciendo AMAGRO, que es la Asociación de Mujeres del Agro, que yo también participo, no estoy en la directiva, pero soy colaboradora. ¿Por qué te lo comento? Porque a veces pasa, y sobre todo en agricultura, que está un poco ideologizado ese tema. Y a mí me gusta siempre abordarlo no desde la ideología, sino desde lo técnico. Ya hay una diferencia medio abismal entre hacerlo de una manera y la otra. De hecho, genera algunos anticuerpos cuando uno ya menciona la palabra, que hay género, de hecho, estamos Claro. viendo hasta cómo mejor lo cambiamos, ¿ya? O sea, hasta Entiendo. ese nivel, ¿ya? Las mujeres, sobre todo en sus labores de temporeras, han contribuido muchísimo en la agricultura chilena. Nos hemos contribuido mutuamente, porque el hecho de hacer trabajos temporales permite trabajar en otros horarios, Claro. que permiten criar, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, también el trabajo de las mujeres en los packing, que son labores de calidad de fruta, donde hay que hacer descartes, donde hay que tener esa rigurosidad, también las mujeres lo han hecho muy bien, ¿ya? Y han demostrado tener un espacio en esos lugares. Entonces, desde mi punto de vista, las labores tienen que ver con una visibilización de ese trabajo, una valoración de ese trabajo, nunca en desmedro del trabajo que siempre han aportado los hombres y que queremos que sigan aportando, y también desde la mirada de cómo hacemos equipos de alto rendimiento, ¿ya? Y eso es más allá del género, tiene que ver con cómo armamos equipos diversos, con distintos puntos de vista, cómo armamos equipos diversos con distintas edades, en perfiles senior, unos más millennials, que a algunos le han agarrado como pánico, no quiero trabajar con millennials, y a mí me encanta trabajar con millennials, tienen virtudes que no tienen los perfiles senior, son creativos, trabajan con valores, se mueven por otras cosas. Entonces yo creo que todos tienen algo que aportar, y en esa mirada de equipos de alto rendimiento, las mujeres también tenemos harto que aportar, y sobre todo con la mirada de desarrollo sostenible, que es el tercer punto donde está mi vocación más social, que no lo alcancé a decir antes, porque está demostrado que las mujeres mejoran los climas laborales, generalmente se empiezan a celebrar cumpleaños, generalmente pasan cosas que aportan en este mix perfecto para hacer equipos de alto rendimiento, y que es más importante que la agricultura, así como cuando hay una operación y hay distintos roles para que la operación salga exitosa y hay un full trabajo en equipo, bueno, en agricultura hay que hacer un full trabajo en equipo. Y por ahí puede ser que la mayoría de los operarios que hacen aplicaciones fitosanitarias sean hombres, pero la mayoría de los que están en packing son mujeres. Lo hacemos entre todos. Es cierto. Voy a saludar a quien apoya este programa. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo, con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del diario agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl, o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Seguimos en el segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola. Estoy acá con Tamara Rojas, ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile y subgerente de desarrollo de mercado de Martínez y Valdivieso. Tamara, en el primer bloque me comentaste un poquito de tu rol dentro del Colegio de Ingenieros Agrónomos
y de tu rol en Amagro. Y en la vida misma. Y en la vida misma. Exacto. Que me encantó cómo me contaste la visión que tienes acerca de las mujeres y el impacto que tienen dentro de la agricultura. Y el trabajo en equipo con hombres, para que no se me sienta ninguno. Y el trabajo en equipo con hombres, absolutamente. Quería tocar un tema que lo leí mientras estaba preparando esta entrevista, que entiendo que según el Colegio de Ingenieros Agrónomos es mayor la titulación de mujeres dentro de la carrera de agronomía que la de hombres. No, y hay muchas mujeres que actualmente tú vas a cualquier universidad y tú encuentras 50 y 50, un poquito más, un poquito menos. Hay mucho interés por estudiar. Exacto. Ojo, que una cosa es estudiar y otra es ejercer. Son cosas distintas. Exacto. ¿Ya? Son cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque después cuando empieza la vida familiar, a veces se hace poco compatible tanto viaje, por ejemplo. ¿Ya? A veces los horarios, a diferencia de los que trabajan en muebles, sin mirar en menos muebles, pero no está vivo, nuestras plantas, que es con lo que nosotros están vivas. Por lo tanto, sábado, domingo, en cualquier horario, todos los que trabajan en agricultura, de hecho hay alguien por ahí que me cae muy bien que dice la agricultura no para, ¿cierto? Porque es cierto. Entonces, después cuando a veces tú quieres trabajar en lo que estudiaste, se producen brechas. Y hay muchas agrónomas que están trabajando en cosas part-time que les permiten compatibilizar su vida laboral y personal. Por ejemplo, claro. Vendiendo huevos, vendiendo frutos secos, ahora que estaba haciendo la mención, haciendo comercializaciones distintas, trabajando de independiente. Están buscando qué espacios tienen para poder compatibilizar. No obstante, los estudios muestran que nuestra tasa de natalidad está bajando un montón, es algo bastante preocupante, y que eventualmente si ya después las chiquillas deciden no tener hijos, que yo creo en las libertades absolutamente, así que si deciden no hacerlo, no va a estar ese problema, van a poder obviamente ejercer más fácilmente, pero si nos vamos al escenario actual, claro, efectivamente estudian la misma cantidad de hombres y mujeres, pero lamentablemente no se emplean la misma cantidad de hombres y de mujeres. Y ahí quería llegar a una segunda derivada Sí. de lo mismo que me estáis diciendo, Sí. que a pesar que, bueno, está ahí la respuesta, no se emplean la misma cantidad de mujeres, ¿Sí? pero sigue siendo, que lo relaciono con el tema que estamos hablando en el primer bloque, muy mínima la cantidad de mujeres que se desempeñan en roles de altos cargos, Qué o buen en líderes punto. gremiales, Sí. o alta Sí. gerencia. Sí. Entonces me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto de eso y por qué sucede esto. Sí, mira, nosotros de hecho hicimos un estudio hace un par de años atrás, donde hicimos varias consultas, fue una especie de encuesta, ¿ya? Y pasa algo bien curioso. Pasa que no es que no haya mujeres capaces, no es que no haya mujeres inteligentes, no estamos en una crisis como hoy, no. Lo que pasa es que no postulan, ¿ya? No postulan porque, por ejemplo, el requisito dice inglés fluido, posibilidad de viajar por todo Chile, manejo de Office full, de inteligencia artificial full, y la mujer ve eso y dice, no hablo tanto inglés. Ah, pucha, es que, ¿qué pasa si tengo que llevar a los niños al doctor un día? Pues, oye, y entonces no postulan. Ese mismo rol, los hombres, que tienen hartas cualidades exquisitas, que son más avesados, que son más libres de repente y se atreven y animan, oye, sin ni un requisito postulan igual, me importa un rábano. ¿Ya? No lo digo como algo malo, lo digo como algo súper interesante para analizar. Y tomarlo. Y tomarlo y decir, oye, pero a lo mejor, de esto yo misma, cuando postulé, yo no tenía todos los requisitos para postular. Pero yo terminé mi entrevista y yo le dije a la persona en ese momento, ¿sabes qué? Si me entrevistas a mí, yo no te voy a fallar porque aquí tiene una persona ultra comprometida. Eso te puedo ofrecer. Y uno tiene mucho que ofrecer. Entonces, mi ánimo, y ya que hay gente escuchando, ¿no? Hombres y mujeres, que nos animemos, que nos atrevamos a salir de esa zona de confort también, que nos empoderemos un poquitito más también, una palabra medio crítica a veces, dependiendo cómo uno la interprete, pero hay que animarse. Tenemos mucho que ofrecer a la agricultura necesita gente muy capaz, hay mujeres muy capaces, yo conozco una pila enorme de mujeres muy capaces y de hombres muy capaces. Mi ánimo es que se atrevan, que postulen, que crucen la frontera y que no vean estas cosas como límites, que no se limiten. Eso. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría ahora pasarme al tema de la parte laboral actual de tu vida. Perfecto, me encanta. Que me cuentes un poco
¿Cómo partiste en Martínez y Valdivieso? ¿Cómo fuiste cambiando de roles? ¿Y qué estás haciendo hoy día en Martínez y Valdivieso? Ya, perfecto. Mira, como te decía antes, no he tenido posibilidad de aburrirme porque cada cierto tiempo es una empresa muy dinámica, es una empresa que partió como una empresa familiar, pero después se fue profesionalizando. Entonces no hay tanta burocracia. Si tú propones cosas, esas cosas pasan. Claro, ¿ya? quizás vale la pena contar un poco de qué se trata Martínez y Valdivieso, bueno, porque sí. quizás hay alguien que esté escuchando Bueno, que no sepa de qué se trata. Martínez y Valdivieso es una compañía que se dedica a la comercialización de insumos agrícolas. Es una compañía que ha ido creciendo en el tiempo, que tiene filiales a lo largo de todo Chile, que además tiene ahora una compañía hermana que se llama Cito Perú en Perú, y tiene una filial de biotecnología también en Chile que se dedica a la investigación. Entonces son como un 3x1, ¿ya? De a poquito ha ido creciendo, esto uno lo cuenta como que fuera fácil, obviamente con todo lo difícil que tienen dar estos pasos, y que gracias a Dios he podido verlos en primera fila, y que partió como una empresa familiar y que de a poquitito ha ido creciendo en el tiempo, que tiene una bajísima rotación de personal, como yo te mencionaba antes. Súper buena señal. Es una buena señal, pero que basado en esto de tratar de hacer que la entrevista sea más cercana, es como una familia, donde hay hermanos, hay primos, hay tíos, hay padres, hay distintos roles, y donde tú en tu rol tienes la posibilidad de crecer, así como un niño pasa adolescente y después pasa adulto. Es una compañía en donde están esas posibilidades. Yo creo que uno nunca en la vida tiene que olvidarse de dónde vino, y yo entré haciendo la práctica profesional. Después de hacer la práctica profesional, estuve haciendo los trabajos de asistente de I+D+I, después de coordinadora de I+D+I, después de jefa y ahora de subgerente. Y con distintas miradas en la medida que la industria va requiriendo distintas cosas. Yo en mi rol hago cuatro pilares. Perfecto. ¿Ya? Uno que tiene que ver con asuntos regulatorios, ¿ya? Porque nos interesa hacer las cosas bien. Una segunda patita tiene que ver con I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, porque si bien es una empresa que vende insumos agrícolas, esa venta no puede ser en el aire, hay que estar validando, hay que estar siguiendo de cerca los resultados, si funciona, no funciona. Si no funciona, yo siempre digo, no es algo malo, revisemos dosis, revisemos momentos, veamos si cambiamos, entregando información siempre a los agricultores, a los asesores. Y tenemos otra patita que tiene que ver también con lo que es los planes de acción de marketing que nosotros llamamos, que son todas las cosas que tú vas a hacer, charlas, seminarios, congresos, desayunos, actividades de ese estilo para poder apoyar a los agricultores, que no sea una mera compra, sino que los podamos guiar en cómo usar también las herramientas adecuadamente y sacarle el máximo partido posible. Y también estoy metida en el Comité de Desarrollo Sostenible, que es importante para nosotros también esa mirada. Me encanta el desarrollo sostenible, entonces estoy involucrada en el Comité de Desarrollo Sostenible y en otro comité que se llama de Mejora Continua, porque tenemos esa mirada de cómo constantemente poder ir mejorando procesos, procedimientos, para llegar al estándar que queremos. Claro. Qué interesante la cantidad de cosas en las que estás metida, y a la vez me pasa un poco que me gustaría que nos cuentes tu experiencia, que muchas veces las empresas en el papel o en la teoría comunican que están haciendo todo este montón de cosas, pero desde adentro me imagino que se ve de otra forma. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo para que la sostenibilidad se aplique, para el desarrollo de I+D+I se aplique? Sí. ¿Cómo lo hacen en ese sentido? Mira, nosotros somos muy poco dados a comunicar, o sea, nosotros hacemos un trabajo bien de hormiga y no es que salimos, de hecho si ustedes buscan la red no estamos ahí entregando regalos ni haciendo tanto aspaviento de lo que hacemos, no porque creamos que no hay que hacerlo, sino que tenemos distintas capas de entrega de la información y más en esa línea, en lo que estamos haciendo por el desarrollo sostenible, hemos hecho más comunicación interna. Ya, nosotros el año pasado sacamos nuestro primer informe de sostenibilidad, este va a ser el segundo año, lo hicimos llegar a las exportadoras, a los asesores más relevantes que teníamos más cerca, claro. Y hicimos una baja interna. Pero
internamente sí tenemos un canal propio, una intranet donde comunicamos para que la gente pueda participar. Tenemos iniciativas súper interesantes. Nosotros somos más de enseñar a pescar que dar los peces, eso sí, Entiendo. lo digo inmediatamente. O sea, dentro de todo lo que podemos hacer, tratamos siempre que sea ligado a la educación. Si es con agricultores pequeños, es capacitarlos. Si es, por ejemplo, en el caso de uno de los programas más interesantes que tenemos en alianza con la Corporación de Empresas del Maipo, que es el programa de fomento lector temprano, que de hecho yo participo ahí, soy cuentacuento, por ese chiste, pero es un programa maravilloso porque nuevamente desarrolla el pensamiento mágico, las ganas de leer. Los niños, como son de un entorno donde no tienen tanto acceso a posibilidades, en su mente pueden viajar a todas partes del mundo. Entonces tratamos siempre de que todos los programas de responsabilidad social corporativa estén ligadas, obviamente, al fin de educacional, más ligado a entregar las herramientas. Perfecto. Y también dentro de esa misma línea estamos haciendo mediciones, hicimos ya una primera medición de la huella de carbono. Obviamente lo que no se mide ya no puedes gestionarlo, así que tenemos hartas iniciativas también en esa línea. Y yo te diría que no somos tal vez una empresa que genere como distribuimos, no somos Claro. los que formulamos, no tenemos tanto impacto directo desde el punto de vista medioambiental, ¿ya? Pero sí desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, que es mover insumos, que es traslado. Tenemos todo un sistema para optimizar los viajes, para efectivamente contaminar lo menos posible. En nuestras sucursales tenemos una modelo que son de bajísimo consumo. Entonces sí tenemos una mirada que trata de optimizar los recursos y de impactar lo menos posible el medio ambiente. Buenísimo. Y al final creo que lo que mencionas es fundamental porque y hace que el trabajo mismo sea sostenible. Porque si uno no tiene acompañamiento, no se preocupa de la huella que está dejando, no puede haber un trabajo con mirada a largo plazo. No sé si lo ven así desde, Sí, nosotros desde Martínez. dentro de nuestros valores corporativos, uno es la mirada de largo plazo. ¿Ya? Siempre estamos en esa línea y por lo mismo nosotros hace un par de años ya no vendemos productos de etiqueta roja. O sea, nosotros definitivamente no las vendemos. Vendemos insumos agrícolas, no somos aquellos que solamente creen en los productos biológicos, soy súper clara en eso. Tenemos una mirada de manejo integrado de plagas. O sea, todo lo que nosotros vemos es de manera sistémica. Nosotros creemos que no existe ningún producto mágico, que siempre tiene que ir acompañado de labores en campo, de buenos riegos, de buenas podas, de una mirada holística y sistémica en donde nosotros integramos productos biológicos y productos químicos. Perfecto. Y en esa misma línea, ya que me mencionaste los productos biológicos y que están tan en boga por la situación actual mundial, donde muchos insumos que pasaban por el estrecho de Hormuz ya no están pasando y hay un 30% menos de fertilizante en el mundo. ¿Cómo eso lo ha afectado a ustedes? ¿Cómo lo están enfrentando acá en Chile? ¿Y cuál es su visión al respecto? Sí, mira, y qué bueno que lo mencionas, porque yo de verdad que tengo una admiración profunda por nuestros agricultores, o sea, profunda. Yo creo que, inclusive, me voy a más extremo, yo creo que es medio masoquista para meterse, porque hay tanto de incertidumbre en Es esto. cierto. ¿Ya? Los puertos, lo mismo tú mencionabas, no solo por los insumos, o sea, la misma fruta, los precios como varían en destino, el clima, o sea, es un negocio muy, muy interesante, muy flexible. Entonces, la mirada que nosotros tenemos de esta coyuntura, nosotros lo vemos como una oportunidad de mejora. Siempre lo vemos el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío. Entonces estamos nosotros constantemente pensando, viajando a otros lugares para buscar nuevas moléculas, recibiendo proveedores de los mismos que tenemos, nos proponen también toda la industria, si no somos nosotros como distribuidor. O sea, como que no parezca un réclame de la empresa, sino que claro. no, o sea, yo hablo a nivel transversal. Todas las químicas están trabajando para buscar herramientas y que dependamos lo menos posible de estas coyunturas que tú bien mencionas. Nosotros estamos trabajando fuerte en innovación, en ver cómo entregamos herramientas que por medio de otras materias primas tengan resultados estadísticos significativos para ser coherente con lo que yo hago, claro. y que no estén aplicando agüita de las Carmelas, como se dice popularmente nuestros agricultores. Es cierto. Y Tamara, ya que
con todo lo que me has contado, que estás al final en muchos frentes y llevas harto tiempo trabajando en la agricultura chilena, me gustaría saber cuál es tu visión de la agricultura chilena de hoy en adelante. Es una pregunta un poco amplia, pero me gustaría entender cómo ves qué es lo que se viene y cómo viene desde tu mirada, desde la sostenibilidad, desde la investigación. Sí. ¿Qué es lo que piensas tú que va a suceder? Mira, para responderte te voy a dar distintas miradas, ¿ya? Y qué es lo que yo siempre le digo a mis hijos, y es como yo veo a Dios también, que yo soy creyente, ¿ya? Hay alguien que ve el plan entero, y hay alguien que tiene una mirada acotada, ¿ya? En el caso de los niños ven esa mirada acotada, y los papás vemos esa mirada más amplia. En el caso de mi mirada de la vida, yo creo que los seres humanos vemos esto y Dios ve el macro. Con la agricultura me pasa exactamente lo mismo, que creo que falta esta mirada amplia, así como cuando salen hablando de los terremotos, dicen, hay un enjambre sistémico, pero esto es una curva que es así. Yo no sé si se ve, pero es así, ¿ya? Y nosotros estamos en una de las curvas. Claro. Esto que estamos viviendo pasó muchos años antes y va a volver a pasar más adelante también. Entonces, como decía mi profe de cálculo, lo primero que hay que hacer es conservar la calma, ¿ya? Cuando uno ve algo así súper... Lo primero, hay que conservar la calma, ¿ya? Y yo soy una persona súper positiva en la vida, ¿ya? Pese a que tengo desafíos personales súper importantes, pero para encararla hay que encararla con optimismo, si no, no hay manera. Entonces, tal vez yo transmitir un poco de esperanza, que lo que nos está pasando no es nada nuevo, nos pasó antes y nos va a pasar a futuro, ¿ya? Creo que la gente se alimenta demasiado mal y cada vez ha estado tomando más conciencia y que tenemos un nicho importante que no hemos explorado 100% con las frutas y las verduras. ¿Ya? Entonces me estoy yendo estoy pensando en pensamientos medio disruptivos, claro. Porque en el fondo hay mucho que no hemos explorado en el mercado interno, hay mucho por crecer. En el mercado externo, diversificarnos, porque ya hemos vivido más de una vez lo que pasa con los monopolios, que obviamente tienen el control de los precios y eso nos afecta. Exacto. Y no hemos explorado 100% nuestra marca país. ¿Ya? Yo soy una enamorada de Chile, no lo hemos explorado en turismo y tampoco lo hemos explorado en agricultura. Nosotros tenemos los vinos de mejor precio-calidad del mundo, ¿ya? Tenemos una fruta exquisita, que tiene condiciones organolépticas espectaculares, donde hay denominaciones de origen que no hemos explorado. Entonces yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, que todavía no nos metemos en eso, tenemos mucho que explorar en términos de cómo salimos al exterior, cómo generamos políticas públicas que mejoren el consumo, que mejoren los precios, cómo generamos alianzas estratégicas, cómo podemos compartir y asociarnos un poco más. Y hay distintos grupos de asesores que han lanzado distintas cartas y distintos comunicados que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? No podemos trabajar como islas. Yo creo en el libre mercado y creo en la competencia, ¿ya? Soy de esa línea. Perfecto. Pero también soy de la línea que en algún momento, por eso mi participación gremial, hay que sentarse a conversar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Entre todos, con un aprendizaje. Hay otros países como España que trabajan, tienen otros desafíos, son otros suelos, ya es como solo para especificar, que tienen más trabajo en equipo, funcionan más las asociaciones gremiales, salen juntos con una misma marca. Y yo creo que las exportadoras han hecho un bonito trabajo en ese sentido, ¿ya? Pero hay por crecer, todavía nos falta, y desde el punto de vista técnico, que los han dicho en muchos medios, distintas agrupaciones, tenemos que tender hacia la calidad, más que hacia la cantidad, ¿ya? Para poder proteger entre nosotros nuestra marca país también. Claro. Y también eso tiene que ver con un cambio cultural al final, porque algo que tú muy bien mencionabas es el tema de trabajar como isla. Al final la persona que está trabajando y está pensando en su propio beneficio y en cómo sacar tu propia fruta y ojalá venderla lo mejor posible, lo antes posible, puede ir en desmedro de la marca Chile o la cereza chilena, dando el ejemplo de lo que acaba de pasar con la cereza. Claro. Entonces sí, pienso que es un cambio más cultural el que hay que generar. Y también tecnológico, porque aquí hay muy buenos agricultores. O sea, hay agricultores top, espectaculares, envidiables en cualquier lugar. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en aquellos que ya como que tocaron techo? ¿Cómo incluimos tecnología? ¿Cómo incluimos inteligencia artificial?
cómo formalizamos prácticas tecnológicas, cómo empezamos a usar más robótica, cómo empezamos a usar cuántica, cómo empezamos a usar distintos otros tipos de análisis, la biotecnología, cómo la incluimos, la misma inteligencia artificial, cómo podemos modelar, generar modelos matemáticos que nos permitan predecir de mejor manera no solo eventos climáticos, sino que cómo impactan a los estados fitosanitarios. O sea, el universo y la brecha es infinita. Y ahí mi llamado es, nuevamente, nosotros estuvimos en un proyecto muy interesante del desarrollo de la fruticultura en la zona sur, porque hay eventos externos que nos han afectado, ¿ya? Entonces, hay sequía en ciertos lugares, se está desplazando la fruticultura hacia otros lugares, y en este proyecto en específico, que ya está termina el próximo año, estuvieron varias universidades involucradas, nosotros también estuvimos, Martínez y Valdivieso involucrados, cómo usamos la ciencia práctica, ¿ya? Porque como siempre lo digo como talla, como que no estén estudiando la pirulín pirulaza, sino que realmente estemos estudiando lo que nos interesa, ¿ya? Lo que nos va a hacer cambio en la vida real. Yo creo que otra brecha relevante con mirada de futuro es que cada vez más hagamos más de este tipo de alianzas, como la que hicimos nosotros recientemente, que fue un proyecto que duró 10 años, wow. O sea, mirada de largo plazo hay, donde se una la universidad con los agricultores y estemos las empresas privadas involucradas. Excelente, excelente. Y Tamara, quiero ya para ir terminando, ir cerrando toda esta interesante historia de tu vida y de lo que estás haciendo, preguntarte acerca de, en todo este camino que me contaste y todos estos frentes que estáis viendo y sintiendo tan de cerca la agricultura, sí. ¿Cómo, si tienes algún consejo o alguna para alguien que recién está estudiando agronomía o que va a salir de la carrera, incluso si nos vamos para una mujer que recién va a salir de la carrera? Encuentro muy interesante lo que dijiste al principio, que es al final como jugársela un poquito más dentro de la misma carrera con hacer cosas distintas, pero según tu experiencia, más que lo general. Sí. ¿Qué me dirías tú o qué le dirías a estas personas que están escuchando? Ya, me voy a ir en lo personal, y primero hacia las mujeres, ¿ya? Y yo hago todo esto porque yo tengo una hija mujer. De mis 3 hijos, 2 son hombres y una es mujer. Yo creo que se puede compatibilizar la vida laboral y personal. Se puede, ¿ya? No es algo imposible. Yo tuve una mamá que tuvo el privilegio de dedicarse a criarme y lo encuentro súper válido, ¿ya? Como te decía, yo soy amiga de las libertades. Si tú escoges ese camino y es el que quieres, fantástico. Pero no lo escojas como descarte. Porque no encontraste pega, porque no te resultó, ¿ya? Yo, como soy subgerente, tengo un alto nivel de responsabilidades, tengo un alto horario. De hecho, mi esposo me estuvo el otro día recordando aquello. Pero creo que se puede. Entonces creo que quiero transmitir un mensaje. Yo no soy una mujer sola, tengo 3 hijos. Uno de ellos, además, tiene grandes desafíos, enormes, se porta pésimo, ¿ya? Entonces, no es fácil. Pero mi ánimo es a que se puede, ¿ya? Y que encuentren personas referentes que les puedan contar, que les puedan aconsejar. Yo siempre he pensado que la gente inteligente pide ayuda, ¿ya? Entonces, ese es como mi primer mensaje como consejo. El segundo, para todas las generaciones jóvenes que están saliendo, creo que es súper importante antes que se dediquen a hacer magíster, doctorado, maestría y cuánta cosa que salen con tanto grado pero sin cachar nada. Es que practiquen, que salgan al mundo laboral, trabajen 4 o 5 años, conozcan y después escojan en qué especializarse. Porque me llegan muchos currículums de gente con muchos grados de cosas pero que en la práctica no ha trabajado un día nadie. Entonces, que aprovechen de trabajar, que hagan en el verano, usen sus veranos para hacer prácticas, porque eso les va a dar un plus, ¿ya? Es un plus total. Eso yo creo que de todas maneras. Después, el siguiente consejo, tengo harto, ¿no? ¿Cuánto rato tengo? Vale nomás. No, el otro consejo que tiene más que ver con los agricultores es que no tengan temor de asociarse y no tengan temor de establecer vínculos con otros agricultores y compartirse experiencias, ¿ya? Porque lo que le sirvió a uno
no necesariamente le sirve al otro, pero compartirlo funciona mucho. Nosotros trabajamos harto con grupos de transferencia tecnológica. Hace poco terminamos uno que se hizo en el sur, que era con distintos agricultores de avellano europeo, que ese es un grupo de productores que la mayoría viene de cultivos anuales, ¿cierto? De otro, Por la ubicación. de otro animal, digamos, Exacto. y que están explorando. Entonces, entre ellos se han logrado comunicar, conversar. Yo no le tendría miedo y animaría a que haya más de estos grupos de transferencia tecnológica que compartan entre ellos lo bueno y lo malo, ¿ya? Y lo otro, que ya tiene que ver con mi consejo para el gobierno, es que por favor no piensen que Chile es minería. Chile también es agricultura. Y tenemos gente muy talentosa, agricultores espectaculares, un gremio interesantísimo por explorar para inversionistas. Entonces yo creo que ahí estamos desaprovechando una oportunidad, porque siempre generamos todo con pequeños agricultores. Y yo no tengo nada en contra de los pequeños agricultores, extraordinario. Démosle financiamiento a la señora que hace miel en no sé dónde, perfecto. Pero no perdamos la perspectiva de que somos un país riquísimo. Entonces, creo que hay mucho que trabajar también. Mi mensaje es para los que están metidos en el tema de políticas públicas, que no se olviden de los agricultores. Hay un tremendo potencial. Y termino. Dale nomás. Para las universidades y los centros de investigación, que trabajen más con la empresa privada. A mí me ha tocado, porque yo trabajo en I+D+I, tengo equipamiento de punta, trabajamos con una empresa, tenemos una amiga filial que tiene tecnología de punta, y que muchas veces uno les presenta los trabajos y los resultados y ellos te dicen, no, es que lo tengo que hacer yo. Una cosa así como, yo no dice, pero ¿para qué vamos a retroceder para avanzar? ¿Por qué tienen que ser 3 pasos para adelante y 1 para atrás? Démosle 3 para adelante, 3 para adelante, 3 para adelante. Entonces, yo creo que ahí nos falta que la universidad y los centros de investigación le crean más al trabajo que hacen los privados, ¿ya? No somos tan chantas, la verdad. Todo lo contrario. A nosotros nos interesa más que nada que las moléculas que no sirvan salgan y que brillen las que funcionan. Entonces, creo que nos falta más de trabajo en equipo público, privado, universidades y centros de investigación. Las mismas químicas tienen trabajo extraordinario y que creo que las universidades y los centros de investigación los deberían tomar. Se ahorrarían harto tiempo. Estoy 100% de acuerdo Sí. contigo. Sí. Tamara, te doy las gracias por tu tiempo. Muy entretenida la conversa y ojalá nos veamos de nuevo en otra conversación. De todas maneras, feliz. Muchas gracias. Cristian. Te Y aparte paso. te llamas como mi marido, Cristian, así que no se me va a olvidar. Muchas gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.